Las ideas no viven en los libros, habitan en las calles, en nuestras preguntas, en las luchas y en la esperanza. Este es un espacio para explorar la teología, la filosofía y la realidad, sin miedo a la duda y con ganas de dialogar. Bienvenidos a Más allá del texto, un podcast donde leemos, pensamos y conversamos sobre fe, ética y sociedad. Aquí vamos más allá de las palabras para encontrar su eco en la vida. ¿Listos para el viaje? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Es un placer, un honor volver a conectarnos, a conversar aquí en su podcast Más allá del texto. Y bueno, agradecidos por poder grabar nuevamente, por poder sacar los tiempitos para grabar y seguir con este proyecto que no solamente es de entretenimiento y de bendición para ustedes, sino que nos sirve a nosotros para desafiarnos a leer, a entender textos que de pronto no hemos explorado. Entonces el podcast tiene doble propósito, ¿no? Tanto comunicar lo que vamos aprendiendo como animarnos a seguir aprendiendo, ¿no? Y el día de hoy entonces tenemos uno de estos desafíos, y el desafío es hablar acerca de este texto de Ken Wilson del calvinismo agustiniano, ¿no es cierto? Bueno, pero antes de meternos en materia, vamos a pedirle a David que pueda saludarnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario y lugar que nos estén escuchando y viendo. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros y escuchar estas maravillosas voces que tenemos. Y tenemos un tema súper interesante, ¿no? Súper interesante, ¿no? Vamos a tratar de... No somos expertísimos en el tema, pero vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible. Sí, y vamos a hablar entonces del calvinismo agustiniano, de este texto de Ken Wilson. Se llama El fundamento del calvinismo agustiniano, y es un texto que ha estado rondando por las redes sociales, por Facebook, por YouTube también, y incluso hay entrevistas de Ken Wilson. Es algo que ha sido bastante explorado, pero a nosotros nos gustó explorarlos desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de más allá del texto, ¿no? Y bueno, para eso creo que deberíamos conversar un poquito desde la base más sencilla, ¿no? De qué se trata el calvinismo y por qué es relevante discutir acerca del calvinismo en nuestros días, ¿no es cierto? Y bueno, para hablar un poquito de qué se trata el calvinismo, tenemos que decir que es una corriente de pensamiento cristiana, cuyas bases están en la teología desarrollada por Juan Calvino, ¿no es cierto? Uno de las personas que influyó mucho en la Reforma, en el tiempo de la Reforma, ¿no es cierto? Fue un reformador que tuvo su base de acción en Ginebra, Suiza. Y bueno, hay muchas historias que contar acerca de Juan Calvino, pero más que contar nosotros la historia del calvinismo, queremos un poquito contarles qué es, ¿no? Entonces el calvinismo es una doctrina cristiana basada en las enseñanzas de este señor, de Juan Calvino, ¿no es cierto? ¿Y qué enseña Juan Calvino entonces? Juan Calvino entonces nos va a enseñar acerca de el cristianismo visto desde la predestinación, ¿no es cierto? Una de las partes más influyentes de la doctrina calvinista es justamente la de la idea de la predestinación, ¿no es cierto, Davidcito? Así es, Francisquito, esta idea de la predestinación, ¿no? Que Dios, antes de la creación del cosmos, ha predestinado a cada uno de nosotros a ser salvos o no ser salvos, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos no tenemos la potestad de la salvación, o sea, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no tenemos eso, ¿no? No, Dios mismo es el que salva, pero porque ya ha predestinado quiénes y quiénes no son salvos. Exactamente. Entonces, aunque la predestinación es una idea que se encuentra en el texto bíblico, que
de hecho es parte fundamental ahí del texto bíblico. También no podemos ocultar que la idea de predestinación del calvinismo está un poquito, o sea, es un poquito diferente a la que los primeros cristianos entendían como la predestinación, ¿no? Y de eso ya es un poquito de lo que nos va a hablar el texto de Ken Wilson del fundamento agustiniano, ¿no? Cuando hablamos de la idea de la predestinación desde Juan Calvino, Calvino reconoce que sus ideas de la predestinación son influenciadas por teólogos como, o más bien influenciadas sobre todo por el teólogo Agustín de Hipona, ¿no es cierto? Agustín de Hipona, nacido, bueno, cuando hablamos de Agustín de Hipona hablamos del siglo IV de nuestra era, ¿no es cierto? Y que en ese siglo entonces se construirían también esta idea de esta predestinación doble, ¿no? La doble predestinación, que también es algo del calvinismo. Entonces, aunque la Biblia nos cuenta que hay personas que Dios ha predestinado desde el vientre, desde cuando eran fetos, para que le sirvan al Señor, el texto o la manera de verlo desde el calvinismo y desde el agustinianismo es que la doble predestinación, ¿no? Si algunas personas fueron predestinadas a ser salvas o a servir al Señor, hay otras entonces que han sido predestinadas a condenación, ¿no? Esa es la parte distinta, porque aunque la Biblia nos habla de personas predestinadas a servir a Dios, es más difícil encontrar referencias de que haya personas predestinadas a la condenación. No sé si tú conoces alguna referencia bíblica que nos mencione que hay personas predestinadas a la condenación. Una referencia bíblica. Bueno, ahí sí está un poco difícil buscar una referencia bíblica. Debe haber, pero ahorita no se me viene a la mente alguna referencia bíblica. A mí se me acuerda a un texto de Proverbios, y ahorita lo estoy buscando en la computadora. Proverbios 16:4 dice, ¿no? Una cosa que de pronto puede ser tomada para decir que el Señor también predestina a los hombres malos para la condenación, ¿no? Dice el texto de Proverbios: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo, ¿no? Este es un texto que a veces he escuchado que tiende a avalar el tema del fundamento de la doble predestinación, ¿no? ¿Qué opinas de ese texto, Davidcito? ¿A qué crees que...? Eso le estoy leyendo a Proverbios 16:4, ¿no? Que dice: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal, ¿no? Como que, tomando desde el calvinismo, como que ya Dios ha determinado cuál es el fin de los impíos mismos, y aquí no es impío. Entonces, tomándoles de esa perspectiva, ya todo lo que el Señor hizo ya estaba predestinado para tener un fin. ¿Cuál es el fin? En este caso, para el impío, el día del mal. Exactamente, pero la verdad es que el texto de Proverbios no nos está hablando así de la doctrina de la predestinación, sino que de hecho el título de Proverbios 16 en la Reina Valera dice: Proverbios sobre la vida y la conducta, ¿no? Son como estas pequeñas frases de sabiduría que nos hablan acerca de cómo vivir la vida, ¿no? Y de cómo tomarse las cosas. En ese caso, entonces, no debería servir como punto o como ancla doctrinal para un tema tan importante como esta doble predestinación, ¿no? Pero bueno, habrá ahí sus opiniones encontradas. Sin embargo, bueno, estábamos explicando un poco qué es el calvinismo, qué es esta idea de la predestinación, en qué difiere la predestinación calvinista de la predestinación bíblica. Y bueno, el tema de la predestinación desde el calvinismo tiene que ver con una escuela filosófica también, ¿no es cierto? Y de hecho ya ahí nos vamos metiendo en el tema del libro de Ken Wilson, cuando él menciona este tema, ¿no? El determinismo. Y el determinismo entonces es una doctrina filosófica
que viene desde muchos lugares, ¿no? De hecho, Ken Wilson rastrea esta doctrina filosófica al maniqueísmo. De hecho, también podemos verla en la filosofía estoica, ¿no es cierto? Y se me olvida algo más. Y en el gnosticismo también. Ken Wilson dice que esta idea que tendría que ver con la doble predestinación, la idea del determinismo, o sea que ya ha sido determinado desde antes el destino de todo el mundo, ¿no es cierto? No es en vano la idea de que uno decida su propio destino, porque ya todo lo que vamos a decidir ha sido predestinado, ¿no es cierto? Ya los dioses o Dios Jehová en este caso, si somos cristianos, o Yahvé, ya lo ha predestinado, ¿no es cierto? Entonces esa es un poco la idea del determinismo, ya está todo determinado cómo va a suceder. Y sobre esta idea del determinismo entonces se fijan los 5 puntos del calvinismo, el tulip, ¿no es cierto? Que no sé si quieres ahí explicarnos un poquito acerca del tulip, si lo tienes por ahí a mano, y nos explicas un poquito a qué se refiere este acrónimo acróstico que explica las doctrinas principales del calvinismo, ¿no es cierto? Que se le ha dado el nombre del tulip, que en inglés hace referencia a una flor, ¿no es cierto? Al tulipán. Cuéntanos algo acerca de eso, amigo David. Bueno, algo que te olvidaste también es del neoplatonismo, ¿no? Por si acaso también tomando. Ok, sí. Sí, eso también. A ver, dentro del calvinismo decía el texto que ahí son 5 claves, son 5, ¿cómo se puede decir? 5 puntos. 5 columnas, 5 puntos. Okay. 3 son importantes, 2 son derivadas de las 3 importantes. Y las son depravación total, elección incondicional, perseverancia de los santos, expiación, redención limitada y la gracia irresistible. No sé si estará yendo por la idea del tulip, pero esos son los 5 columnas importantes dentro del calvinismo. Y es que, por ejemplo, la depravación total es que el ser humano perdió totalmente su libre albedrío. En esta doctrina el ser humano pierde su libre albedrío y por ende es totalmente incapaz de responder a Dios. La elección incondicional dice que Dios unilateralmente tiene que dar el don de la fe. Es Dios nada más, no es el ser humano el que hace eso, es Dios. Y la perseverancia de los santos, pues los dones de Dios son perfectos, ¿no? Para que se le da a los santos. Y eso da como resultado también, o da como avance la expiación o redención limitada, no ilimitada, limitada, y la gracia irresistible, ¿no? Que el tema de la gracia ya es algo muy de la reforma, ¿no? La sola gracia y todo eso. Entonces, eso no sé si se apegará al tulip. Sí, exactamente, esos son los 5 puntos del tulip, los que acabas de mencionar. Y claro, justamente explicando, de pronto si nos vamos a ver uno por uno, solo explicarlos brevemente, nos vamos a dar cuenta que ahí se ve, ¿no es cierto?, la influencia del determinismo en esta teología, que primero es una teología de Agustín y después es una teología que se extrapola al calvinismo posterior a la Reforma, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, el tema de la depravación total tiene que ver mucho con la doctrina agustiniana del pecado original, ¿no es cierto? Todos los seres humanos no podemos decidir por el bien, porque todos los seres humanos hemos sido corrompidos según la teología de Agustín, ¿no es cierto? Entonces ahí está el tema de lo que significa también este tema de la depravación total, ¿no es cierto? Y se usa mucho desde el punto de vista calvinista el tema de que todos somos como trapos de inmundicia, dice el texto bíblico, ¿no es cierto? En Isaías se suele usar eso para decirnos este tema de la depravación total, ¿no es cierto? También la caída del hombre se usa como punto. Desde que el hombre o el ser humano cayó, entonces ya no puede elegir el bien. Y como dice Pablo, entonces el bien que
que quiero hacer no hago, ¿no es cierto? Sino que hago lo que es malo. Entonces es un poco la idea de la depravación total desde el calvinismo. Sin embargo, más que ser solamente bíblica, hay un tema con esta idea de la depravación total, con la idea del pecado original, que tienen que ver justamente con el determinismo, ¿no? El Señor ya determinó que el hombre no puede hacer lo bueno, ¿no? Que el hombre, aunque quiera, no puede hacer lo bueno, sino que si hace algo bueno, no es porque venga del hombre, sino porque viene de Dios, ¿no es cierto? Es un poco la idea de esa depravación total. La elección incondicional va por el mismo punto, ¿no es cierto? Somos elegidos incondicionalmente y, como tú dices, unilateralmente por Dios. La idea es entonces que no somos nosotros los que hacemos una elección por Dios, jamás, sino que es Dios quien escoge a quien va a salvar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si Dios es quien escoge, Él sabe a quién escoger, Él determina a quién escoger y a quién no escoger. Y ahí nos vamos para el punto de la expiación limitada, ¿no? Entonces, en esa misma lógica, el sacrificio de Cristo no es para todos, sino es para los que el Señor ya escogió de antemano desde el vientre de su madre, ¿no? Entonces ahí van un poco las ideas, ¿no es cierto? Ahí podríamos ver los otros dos, que serían la gracia irresistible, que tiene que ver con que aunque tú no quieras, si el Señor te escogió, eso es irresistible, ¿no? No, la voluntad humana poco o nada tiene que ver. Si el Señor te llama y te escoge, entonces estás predestinado a hacerlo, ¿no es cierto? Estás ya... no hay que más hablar, porque no puedes resistir a la gracia de Dios, ¿verdad? Otra vez, todo anclado en el determinismo, ¿no? Ya está todo determinado. Y la perseverancia de los santos dice, ¿no es cierto?, que aquellos que son elegidos, entonces van a ser aquellos que perseveren hasta el fin. No que tú eres... elegido porque perseveras, sino porque ya fuiste elegido, tienes la capacidad de perseverar, ¿no es cierto? Más o menos es la idea. ¿Algo que quieras añadirle ahí, Davidcito? Sí, ahorita que me acuerdo, en el texto hablaba de algunos pasajes y el más importante era Efesios 2:8, ¿no? Que incluso dice que Agustín lo interpretó desde una interpretación en maniquea. Y Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, pues es don de Dios. O sea, nosotros no tenemos que ver nada en la salvación. Es Dios el que ha escogido Sí, la salvación. exactamente. Eso desde la doctrina agustiniana, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos esto del maniqueísmo y todas esas cosas? Porque de pronto ahí la gente no sabe, o todavía no han visto nada raro en lo que hemos dicho, ¿no? Y es que, a ver, Agustín se convierte al cristianismo después de haber buscado en muchas fes, en muchas religiones de su época, ¿verdad? Y pasa entonces de ser ateo por un momento a ser gnóstico, a ser maniqueo y a seguir diferentes escuelas, ¿no? Y hasta que llega un día en el que escucha predicar a alguien que él consideraba un gran orador, ¿no es cierto? Y para aprender de la oratoria de Ambrosio de Milán, él entonces se queda escuchando lo que va a decir, y la predicación de Ambrosio de Milán poco a poco comienza a hacer eco en él y termina convirtiéndose al cristianismo. Su mamá era una cristiana devota, pero él había decidido ir por otros lados, ¿no? Entonces, en el desarrollo de su vida intelectual, él estuvo muy de cerca siguiendo las ideas del maniqueísmo, del gnosticismo, del neoplatonismo, y al parecer, cuando él desarrolla sus ejes teológicos, no se ha deslindado del todo de estas ideas, ¿no es cierto? Y toma esas ideas del determinismo para ponerlas en el cristianismo. Eso es lo que menciona Ken Wilson en su libro, ¿no? Y te dejo porque creo que te interrumpí en algo que estabas diciendo, Davidcito. No creo, pero bueno, ya. Ya. Sigue, no, sigue tú. No, dale. Me Ya. pareció haberte interrumpido, pero... No me acuerdo. Ya tengo memoria, me acuerdo, memoria muy mala.
No, sí, sí, es interesante porque Agustín era maniqueísta, ¿no? Y luego ya como que dejó eso a un lado, se hizo ya cristiano, se hizo ya un defensor de la fe, un apologeta, y ahora también es considerado doctor de la iglesia, si no me equivoco. Ujú. Y, pero ahí luego como que vuelve otra vez algunas interpretaciones del maniqueísmo, del gnosticismo, es como que la influencia de esas ideas que estuvo antes todavía seguían en él. Y eso es lo que el libro de, del calvinismo agustiniano, el fundamento del calvinismo agustiniano, nos dice, ¿no? Que al parecer volvió a algunas ideas que tenía. Y bueno, antes de decir por qué tal vez volvió a algunas ideas de esa, es importante, ¿no? Que algo que he aprendido es que cualquier sistema, ya sea de creencias religiosos y de todo tipo, no son puros, ¿no? Siempre es tomado de algunas ideas, siempre hay influencia de otras ideas, de otras culturas, de otras creencias también. Y en este caso hay influencias de las filosofías griegas, de estas filosofías como el estoicismo, el neoplatonismo. Y por ejemplo, el estoicismo dice que el destino, en este caso habla del destino, controla cada evento minúsculo en el universo. Ujú. Súper interesante, porque Agustín dirá en sus obras, ah, por aquí, pero ya se me perdió. Pero sí, está hablando del determinismo, que le pone a Dios también como aquel que una hoja no cae de un árbol si no es por voluntad de Dios, Ujú. si no es por Dios. Entonces, como que Dios es el que mueve todo el hilo conductor del universo. Como dice aquí, el destino controla cada evento minúsculo en el universo. En este caso, se le cambia la palabra de destino, se le cambia la palabra a Dios. Dios, Y exactamente. Dios controla cada evento minúsculo en el universo. Sí, Aquí le entonces ahí ya tenemos un primer indicio de que hay influencia de otros lugares más allá de la Biblia y más allá de los padres de la iglesia en la teología de Agustín, ¿no es cierto? Como vemos aquí, el estoicismo con esta idea del destino, ¿no? Hay de hecho un término en griego que me corrige si es que lo digo mal, el amor fati, ¿no es cierto? El amor fati entre el montón de tipos de amores que se inventan los griegos. sí. El amor fati es el amor al destino, ¿no? Y viene justamente de la filosofía estoica, ¿no? Eh, que, que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con que el destino ya ha marcado su curso, ya hay una determinación, una línea trazada para cada uno y hay que aprender a amar ese destino, ¿no? Por lo tanto, los filósofos estoicos no creen en la posibilidad tampoco de la movilidad social, ¿no? Si tú naces de alguna manera pobre o con carencias o con algún tipo de enfermedad o algo que no te gusta, bueno, pues tienes que aprender a amar al destino, ¿no? Así fue como el destino lo determinó. Y eso se extrapoló un poco a lo bíblico, ¿no? Por parte de Agustín. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí dice, ah, en su obra Sobre la Providencia, 386 de nuestra era común, Agustín enseña esta misma filosofía estoica al afirmar que un Dios meticulosamente microgestionador predetermina la caída de una hoja de un árbol en un lugar exacto, y Dios ha predeterminado los pequeños movimientos de los músculos de los cuellos de dos gallos de pelea. Entonces ahí tenemos lo que estamos hablando. Claro, imagina. Vuelve a leerlo para Sí, dice, reprocesarlo. Dios meticulosamente microgestionador predetermina la caída de una hoja de un árbol en un lugar exacto. Y Dios ha predeterminado los pequeños movimientos de los músculos de los cuellos de dos gallos de pelea. Imagínense la microgestión, ¿no? Cómo Dios podría estar pendiente de cada detalle, ¿no? De dónde va a caer la hoja del árbol, de cómo se van a mover los músculos del cuello del gallito de pelea.
Entonces, se me hace también un poco, a ver, no que Dios no pueda hacerlo, sino que, sino que es una perfecta pérdida de tiempo, ¿no? Si ya existen leyes naturales que Dios mismo ha puesto ahí, determinar cada cosa que va a suceder es como completamente innecesario, ¿no? Podríamos ahorrarnos ese trabajo. Pero bueno, es algo que viene desde el estoicismo, ¿no? Otra cosa que a mí me parece importante acerca como de dejar en evidencia de estas creencias de Agustín es la creencia maniquea y neoplatónica que el mundo material es malo. Y creo que lo hemos comentado algunas veces en nuestro podcast, el tema de que el mundo material es malo, que viene del neoplatonismo, del maniqueísmo, del gnosticismo también. Es una idea que hace bastante daño a la manera de ver el mundo, ¿no es cierto? Y sobre todo a la manera cristiana de ver el mundo, ¿no? Según el texto bíblico, los cristianos ni siquiera deberíamos estar pensando en el cielo como un lugar extramaterial, en donde vamos a ir cuando nos vamos a morir, sino deberíamos estar pensando en la resurrección del cuerpo, ¿no es cierto? Y literalmente en la resurrección física. Y eso es algo que los maniqueos y los gnósticos no tenían presupuestado, no creían en esas cosas, ¿verdad? Entonces ahí también vemos un poco la influencia de estos grupos en San Agustín, ¿no? No sé si, a ver, vamos a buscar un ejemplo para dejar en evidencia esta idea, ¿no? Pero se puede ver también en la teología de Agustín. Sí. Ahora les doy un ejemplo. No, pues por si acaso el gnosticismo nos habla de que la creencia de un dios rival malo creó este mundo, este cosmos malo porque compuesto de materia física, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es lo malo, lo que está adentro es lo bueno y algún rato tiene que salir para dejar eso malo. Entonces, los gnósticos creían que Jesús vino a darnos algún mensaje de plan de, no sé. Sí, como una sabiduría secreta, ¿no? Secreta, sí, media. Sí, exacto. Y un poco de lo gnóstico es que uno se salva ni siquiera por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, sino porque uno recibe una revelación especial de parte de Dios, ¿no? Esa es la gnosis, el conocimiento especial que reciben de parte de Dios y tienen esas ideas, ¿no? Que lo corporal es malo, ¿no? Y aquí estaba justamente viendo uno de las cosas que dice acá el libro de Ken Wilson. Y bueno, dice que la doctrina agustiniana del pecado original, con su creencia en la maldad inherente del cuerpo físico, es maniquea, es totalmente maniquea. Su idea de que el pecado se propaga a través de la unión matrimonial y que el deseo sexual era pecado y que la codicia sexual en la procreación transmitía el pecado original, también venía del maniqueísmo, ¿no? Entonces ahí vemos como Ken Wilson va rastreando estas ideas que tiene Agustín y les va encontrando una razón de ser, ¿no? Y es curioso porque para la Biblia, para el texto bíblico, ahora estoy explorando el libro de Génesis, lo estamos leyendo ahí sistemáticamente en mi iglesia, y vemos cómo más bien las relaciones maritales y el hecho de poder procrear y esas cosas son una bendición de Dios según el libro de Génesis, ¿no? El texto bíblico. Dios primero les manda a que se multipliquen y después las personas que tienen problemas para procrear le piden a Dios porque no quieren tener que pasar esa pena de no poder tener hijos, ¿no? Entonces no hay esa idea del pecado original que se transmita por el tema sexual creo que algo pasó con mi cámara, que se transmita por el tema sexual en Agustín, ¿no? Entonces ahí te dejo un ratito mientras arreglo mi cámara, Davidcito. me dejaste con todo el público. Sí, es interesante, ¿no? Bueno, seguía, ¿no? Algo interesante que también puedo decir
es que los padres apostólicos, los apologetas, por decirlo, 95 al 400 de nuestra era común, parece ser que se oponen a la idea del determinismo. Por ejemplo, la epístola de Bernabé del 100 al 120 reconoce que existe la corrupción de la naturaleza humana, pero solamente da lugar a la muerte física, no a la muerte espiritual. Eso debido al resultado de la caída de Adán. Teófilo, 180 después de Cristo. Toda la creación pecó en Adán y recibió el castigo de la degradación física, no la muerte eterna ni la incapacidad total. O sea, como que en estos momentos, estos padres apostólicos están hablando de que la corrupción de la naturaleza humana no es algo predeterminado, no es algo determinado, sino más bien, sí, hay un resultado de la caída de Adán, del pecado del primer hombre, pero no está en la muerte espiritual, sino en la muerte física, en la degradación física. Cipriano, 250 de nuestra era común, enseñaba que Dios es soberano. Otro padre de la iglesia, Metodio, así se llama, 612 de nuestra era común, creía que todos los humanos tenían un libre albedrío genuino, incluso después de la caída de Adán, ya que la libre elección cristiana es necesaria para que Dios sea justo al recompensar a los buenos y castigar a los impíos, ¿no? Entonces, en estos casos de los padres de la iglesia, nos dice el autor del libro que estamos analizando, que ningún autor cristiano de estos tiempos, del 95 a 400, que era padre de la iglesia o doctor de la iglesia, abrazaba el determinismo de la predeterminación divina unilateral de los destinos eternos de los individuos. Al parecer no se ajustaba mucho a lo que Agustín de Hipona tomaría más después. Entonces es algo interesante, ¿no? De esto, porque en cierta manera esto de la predestinación no lo tomaban los primeros cristianos como el calvinismo actualmente. Igual y me puedo estar equivocando, entonces les dejo ahí que ustedes comenten, ustedes pongan sus preguntas, sus dudas. Eso es muy, muy bueno que lo hagan. Sí, y bueno, no logro todavía revivir mi cámara. Es que, bueno, tengo algunos problemas por acá, pero podemos seguir conversando, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, hablábamos de Agustín con estas dos ideas, ¿no? La primera idea, esta maldad de la materia física, todo lo malo es lo material, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con el neoplatonismo, y también decíamos del estoicismo, ¿no es cierto? El determinismo en el estoicismo, ¿no? Por otro lado, hay esta idea del libre albedrío no libre, ¿no? Que es una idea bien rara, bien extraña, y que si alguien la puede explicar mejor que nosotros sería genial. Pero también se trata, ¿no? De que, bueno, a ver, el libre albedrío es como algo necesario para que las personas sean responsables de sus propias acciones, ¿no es cierto? Por tanto, como ven la necesidad del libre albedrío ahí, inventan este libre albedrío no libre, que es algo como que es, pero que no es, ¿no es cierto? Todos estamos determinados, pero el hombre escoge, ¿no? Y escoge, pero escoge lo que ya se determinó para él que escoja, ¿no? Es un poquito, no sé si lo podemos explicar mejor, pero tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Entonces, eso me parece también importante. No sé si quieres explicar un poquito lo del libre albedrío no libre, o continuamos por ahí. Es medio raro, sí, es verdad, es medio raro. El autor lo llama como un oxímoron, ¿no? Como una contradicción. Exactamente. Porque es un libre albedrío predestinado, ¿no? Como que no tiene sentido, ¿no? Y esto desde el estoicismo, por ejemplo, hay un filósofo, un estoico, entre el 279 al 206, antes de nuestra era común, que dice que la culpabilidad moral de una persona, a pesar de que dicha persona esté controlada por el asentamiento de una personalidad,
predestinada por causas externas predestinadas, aún así es culpable la persona, porque ha aceptado esa predestinación de esa culpabilidad moral. A pesar de que su personalidad, que ya está predestinada, y las causas externas de alrededor de esa persona también están predestinadas, aún así sigue siendo culpable esa persona. Tiene una culpabilidad moral y exige una culpabilidad moral, dice este filósofo Crisipo. Entonces ahí es un comienzo de esta idea de un libre albedrío no libre. Sí, ahí, bueno, ahí me veo, pero no estoy en las mejores condiciones, pero ahí nos vemos. Ok, entonces, ¿sí se me escucha? Sí, sí te escucho, sí te Sí, escuchamos. ok. Entonces, bueno, ahí tiene que ver eso del libre albedrío no libre, como esta idea de que, bueno, existe la elección del ser humano, pero una elección limitada, ¿no? Solamente puedes escoger entre la elección que ya ha sido destinada para ti o nada. Entonces, ahí es una idea un poquito rara. Pero sí, entonces Agustín comienza a tener estos cambios en el tiempo, ¿no es cierto? Estos cambios de sus ideas teológicas en el tiempo. Y, y bueno, creo que hay un tema que menciona el libro que es como un detonante de esto de Agustín, y es la polémica entre San Agustín y Pelagio, ¿no? Pelagio también un sacerdote, si no me equivoco, es de Gran Bretaña o de por allá. Y Pelagio se resiste a la idea del pecado original de Agustín, ¿no? Y entonces ahí comienzan a tener un poquito de inconvenientes entre lo que dice el uno y dice el otro, ¿no? Bueno, dale, Davidito, a ver si sigo preparando esto. Bueno, sí, es como el detonante contra los contra los pelagianos, contra el pelagianismo. En el año 412, donde Agustín es como que se mete en este entorno, en esta pelea, en este debate, y que justo es como los pelagianos estaban en contra de la idea del pecado original y todo esto, entonces obviamente era un debate para Agustín de Hipona. Y dice que en el año 412 es donde Agustín comienza a entablar estas ideas o coger algunas ideas del maniqueísmo, o por haber sido antes del maniqueísmo, entonces vuelve como que a poner ahí algunas ideas dentro de sus obras también, dentro de estas luchas contra los pelagianos. Y ahí es donde empieza a hablar un poco del determinismo, empieza a hablar de la predestinación y todas esas cosas. Desde ahí es donde ya comienza Agustín a implementar ideas de esto. Exactamente. Y bueno, ahora creo que también sería, explicamos un poquito el contenido del libro. Creo que también sería importante conversar y explicar acerca de y eso, ¿qué importa? ¿Qué nos importa a nosotros, no? O sea, ¿por qué es importante hablar de este tema ahora, no? Y creo que una de las cosas importantes es reconocer que ahora el calvinismo es una doctrina cristiana muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, y que podría ser que si no denunciamos que hay cosas en la teología de San Agustín que no son tan cristianas, se normalicen en nuestros cristianismos, ¿no? Y entre esas cosas hemos conversado, por ejemplo, el determinismo, el pecado original, y esas cosas hacen que un poco se distorsione la imagen de Dios, ¿no? Porque normalmente nosotros queremos tener la idea de un Dios justo, un Dios bueno, un Dios también soberano, pero más que soberano, un Dios de amor y un Dios justo y bueno, ¿no? Y al parecer la teología calvinista
hace énfasis sobre todo en lo último, ¿no? En la soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que quiera y de hecho hace lo que quiera y como quiera y no tiene que rendirle cuentas a nadie, ¿no es cierto? Sin embargo, defender demasiado eso distorsiona un poco la imagen de Dios que nos da la Biblia y que nos da Jesús cuando nos habla de su Padre, ¿no? Entonces, no sé qué tú opinas acerca de esto que estoy proponiendo, Davidito. Sí, es verdad. Y lo interesante de que contiene este libro que estamos analizando es que hay una sección o un capítulo que habla alternativas del calvinismo agustiniano y otra sección que nos habla siempre he sido un calvinista, ¿qué hago ahora? O sea, ha pensado todo el autor del libro para nuestro podcast. Y no, por ejemplo, algunas alternativas dice, el Dios cristiano de amor que se sacrificó a sí mismo invita a todos los seres humanos a que se reúnan con él en vida eterna. Entonces, sí es interesante porque, como dijiste tú, podemos no ir con la línea de Jesús, del que manda a su Padre, ¿no? Porque si ponemos la idea que Dios hace todo lo que quiera y ya y que se vaya a lo que mande. Entonces sí es complicado. Por ejemplo, te cuento que una vez me hicieron una pregunta en un estudio bíblico que estaba de mi iglesia y justo me hacen a mí, no, justo me hacen a mí la pregunta de por qué Dios permite o por qué Dios hace que algunos niños nazcan deformes. Entonces fue complicado porque yo dije, chuta mango, ¿por qué no me hagan esas preguntas a mí? Entonces sí es difícil, ¿no? Si es que tomo de esto, diría, bueno, así estaba predestinando al niño que naciera. ¿Qué quieres que haga? Claro, es la voluntad de Dios y nadie puede ¿De hacer Dios? nada. Pero decir algo suena un poco feo para las personas que están escuchando ahí en el estudio. Pues así quiso Dios que nazca el niño. Sí, claro. Sobre Ya. todo, creo que va con la idea de que dejamos de un poco de hablar A ver, que lo importante no es siempre tener todas las respuestas, sino que las respuestas que demos sean respuestas que vienen de lo que aprendemos del cristianismo, ¿no? De este Dios, de este Jesús de amor que nos muestra el texto bíblico, ¿no? Imagínate tú a Jesús diciéndole, no, eso es porque ya así era. O la idea, ¿no? De pronto del pecado original, eso es porque por sus pecados y sus pecados hicieron que este niño tuviera estos problemas de aquí, ¿no? Entonces, claro, se vuelve algo complejo y puede distorsionar, como decíamos, la imagen de Dios, ¿no? Otra de las cosas que podría hacernos distorsionar la voluntad de Dios es la imagen que tenemos de Dios. Es, por ejemplo, pensar, a ver, ¿cómo Dios predestina a algunos para ser salvos y otros para ser condenados, ¿no? Y bajo qué criterios escoge a quién predestinar, ¿no? Y todas esas preguntas que uno puede tener, ¿cómo las resolvemos desde el punto de vista calvinista eh, para no deslegitimar la imagen de Dios que nos da Jesús, ¿no? De este Dios que se está sobre todo con aquellos que necesitan, que está ahí brindando amor y paz y justicia y dignificando a la gente? ¿Cómo le decimos, no, sabes que Dios solamente dignifica a aquellos que ya ha predestinado, ¿no? Entonces ahí hay también un problema fuerte, ¿no? Y por eso creo que es relevante hablar de este tipo de libros en donde se nos muestra que hay alternativas, como tú decías, a este tipo de pensamiento, porque también, y eso creo que es algo que me anima a hacer este video, también desde el calvinismo se presenta a estas doctrinas como la mejor manera de entender el cristianismo. De hecho, hay un hermano por ahí que hace videos de YouTube y que dice, bueno, el calvinismo es del evangelio, ¿no? Si no eres calvinista es porque no has entendido bien el evangelio, ¿no? Y es una manera muy, muy difícil de verlo. Y claro, aunque el calvinismo es una cosa algo que tiene también sus virtudes. Yo admiro
esa búsqueda en la palabra de Dios que tienen ciertos hermanos que conozco que son calvinistas, y esas ganas de seguir aprendiendo y de darle la gloria a Dios en todo lo que hacen, ¿no? Sin embargo, no puedo dejar de ver también los huecos que hay en este tipo de pensamiento, ¿no? Y eso es lo que de pronto me motiva a sacar un poquito a la luz, a que se popularice un poco estas otras maneras de ver la fe, que no solamente son de estas iglesias reformadas que ahora están bastante en boga, sino que hay muchas iglesias que también tienen diferentes maneras de acercarse al cristianismo, ¿no? Sí, así es, Francisquito. Y es muy interesante hablar de estos temas porque la fe, la teología, los sistemas de creencias religiosos, no es como que, bueno, es una creencia, hay quien crea lo que crea, ¿no? También afecta de buena o de mala manera a la persona que cree, porque es como uno se adhiere a una creencia, a veces va a comportarse como la creencia lo ordena, lo exige. Entonces sí es importante aprender de estas cosas, dialogar, entablar conversación, o los famosos debates sanos que hay también, no los que no los que sanos sobre todo. Exacto, no los que se insultan y después les bloquean por todas las redes sociales. Y más bien que debate, a mí me gustaría más llamar que deberían haber más diálogos, ¿no? Más personas exponiendo sus ideas y escuchando las ideas de otros, ¿no? Porque debate a veces siempre suena como que alguien quiere ganar, alguien quiere poner su razón por encima del otro, ¿no? Y de pronto no sea la mejor manera de hacerlo. Pero y bueno, y creo que podemos ir acabando nuestro videíto, solamente como unas últimas palabras, decirles, animarles a que puedan revisar este libro de Ken Wilson, si no son tan buenos lectores, para que puedan también de pronto escucharlo. Tiene entrevistas muy interesantes ahí en YouTube, están en inglés creo la mayoría, pero se pueden ahí escuchar, y hay gente también que ha expuesto acerca de estos temas. Hoy nosotros no alcanzamos de ninguna manera a exponer todo lo que dice el libro de Ken Wilson. Nos faltan partes importantísimas, como cuando él menciona, a ver, sí, la Biblia habla de una predestinación, pero la predestinación de la que hablan la Biblia y de la que hablan los primeros cristianos y los primeros padres de la iglesia no tiene nada que ver con este determinismo agustiniano, ¿no? Y bueno, nos habla de otras muchas cosas, y les animo a que puedan echarle un ojito al libro. Es verdaderamente interesante y fascinante. No es tan largo, creo que se puede leer tranquilamente en unos cuantos días, según la velocidad en que cada quien lea, ¿no? Pero les animo a que puedan revisarlo, y también les animo a que, si no están de acuerdo con lo que decimos, pues a nosotros sí nos gusta dialogar, no debatir, más que nos gusta escuchar las apreciaciones diferentes y entender los puntos de vista de las personas que vamos a tener, ¿no? Y también decirles que queremos hacer una segunda entrega de este tema con alguien que le sepa más al calvinismo que nosotros, para que así nos ayude a entender algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esas son como mis palabras finales. No sé qué nos quieres decir, Davidcito. Bueno, en algún rato dentro del podcast dije que todo el sistema de creencias religiosas o de todo tipo no son puras, ¿no? Siempre va a tener influencias de diferentes ramas, ya sea filosóficas, religiosas, etcétera. Entonces no hay como que, bueno, ya descubrí que esta ha sido tomada de tal y tal cosa, entonces me voy de aquí. No, que interesarse más en dónde tu sistema de creencias ha sido tomado, tu sistema de creencias ha ido evolucionando y todo eso, ¿no? Leanlo, el libro es súper interesante, ha hecho una gran investigación este autor, es una gran investigación. Incluso hay un diagrama cronológico del determinismo y el libre albedrío, que es súper interesante, ¿no? Y algo que dice en un apéndice es para los calvinistas, ¿no? Dice, siempre he sido un calvinista, ¿qué hago ahora? Y el autor nos dice, si eres calvinista, este libro no debe hacer que abandones tu fe. El apostatar del calvinismo no significa que no seas uno de los escogidos. Entonces,
para quien sea calvinista y tal vez le produjo alguna duda a su fe. Pues ahí está, el libro también tiene este apéndice. Eso es lo que puedo decir. Algunas recomendaciones, ¿no? Sí, bueno, entonces gracias a todos por conectarse una vez más aquí a Más Allá del Texto. El anterior programa nos fue re bien, fue el programa con el que más vistas hemos tenido hasta ahora. Y bueno, si te quedaste hasta ahora viendo el programa, te pedimos que él también lo compartas con otras personas a quien creas que le interese y que nos sigas ayudando a difundir este trabajo que hacemos aquí, ¿no? Eso nada más, un abrazo para todos los escuchas y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Bye bye.